Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con el tema realizando un diagrama de Bode con la ayuda de Excel. Para entender esta presentación debemos recordar los siguientes temas. Los diagramas de Bode son gráficas semilogarítmicas de la magnitud en decibelios y de la fase en grados de una función de transferencia en función de la frecuencia. Cualquier magnitud en decibelios se define como 10 logaritmo en base 10 de la magnitud original. La ganancia de potencia en un sistema se define como la potencia de salida entre la potencia de entrada. Acá viene la primera pregunta. ¿Será posible que la potencia de salida de un sistema sea mayor a la potencia de entrada? ¿No violaría esto la ley de conservación de la energía? Pues realmente en un sistema electrónico no, ya que la potencia de entrada real está compuesta por la alimentación de voltaje o fuente y la entrada de señal. Sin embargo, a la relación que nos referimos es la potencia de la señal de entrada y la potencia de la señal de salida, sin incluir la alimentación. Una vez definida la ganancia de potencia, podemos definir esta en decibelios. La ganancia de potencia en decibelios será igual a 10 logaritmo en base 10 de la ganancia de potencia. Si la resistencia de entrada de un sistema es igual a la resistencia de salida y la potencia se define como voltaje al cuadrado entre resistencia, entonces la ganancia en decibelios será igual a 10 logaritmo en base 10 de voltaje de salida al cuadrado sobre resistencia entre voltaje de entrada al cuadrado sobre resistencia. Podemos cancelar la resistencia y decir de que la ganancia en decibelios es igual a 10 logaritmo en base 10 de voltaje de salida al cuadrado entre voltaje de entrada al cuadrado, lo cual es igual a 10 logaritmo en base 10 de voltaje de salida entre voltaje de entrada, todo entre paréntesis al cuadrado, lo cual al final nos resultará como 20 logaritmo en base 10 de voltaje de salida entre voltaje de entrada. ¿De dónde sale este 20? De las propiedades de los logaritmos, ya que podemos multiplicar este exponente y pasarlo a ser coeficiente, como vemos en la figura. Entonces, si nosotros ya tenemos definido que la función de transferencia de voltaje es voltaje de salida entre voltaje de entrada, ya tenemos una relación logarítmica de la función de transferencia. La función de transferencia expresada en decibelios es igual a 20 logaritmo en base 10 de la función de transferencia. Ejemplo, grafique el diagrama de Bode para el sistema. Para resolver el problema seguiremos los siguientes pasos. Procedemos a crear el circuito transformado y nos quedará como en la figura. En este caso lo representamos de manera simbólica. Luego procedemos a determinar la función de transferencia. En la parte de arriba la tenemos de manera simbólica. Luego al sustituir los valores de R, C1 y C2, la obtenemos de manera numérica, siempre en función de S. Luego factorizamos la función de transferencia para obtener los polos y ceros de la misma. Acá podemos ver ya el resultado. Ahora determinamos la función de transferencia en estado senoidal permanente, y esto va a ocurrir cuando desaparezcamos el estado transitorio, o sea, que la parte real de la frecuencia compleja la despreciemos, lo cual nos quedaría que S es igual a J omega. Al sustituir S por J omega en la función de transferencia, nos queda el resultado de la figura. Ahora pasaremos a la forma estándar de la función de transferencia. Y esto consistirá en dejar los números complejos que tengan parte real con el valor de 1. Acá podemos ver. Claro, esto implicará un cambio en los coeficientes y nos quedará la siguiente resultante. El siguiente paso será determinar la forma polar
de la función de transferencia. Y esta la podemos encontrar aplicando la regla de que la magnitud de un número complejo es la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado, y que el ángulo se define como la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, lo cual, haciendo el trabajo, nos quedará la siguiente expresión. Ahora podemos separar la magnitud y nos quedará como en la figura. Ahora podemos separar el ángulo y nos quedará como en la imagen. Ahora podemos determinar la ganancia en decibelios y esta se definirá como 20 logaritmo en base 10 de la ganancia, para lo cual nos quedará aplicando las propiedades de los logaritmos a la potencia en decibelios, nos queda la ecuación de la figura. Sabemos que la raíz cuadrada de un valor es lo mismo que tener este valor elevado a la 1/2. Entonces, al multiplicar por los coeficientes, nos queda la siguiente expresión. Graficar esta expresión en Excel es relativamente sencillo. Simplemente consiste en darle valores a omega en una escala semilogarítmica. Para ello, la estrategia que utilizaremos será dividir la función en términos. Este será nuestro primer término. Este, nuestro segundo término. Acá tendremos nuestro tercer término y nuestro cuarto término. Lo primero, abrimos Excel y ponemos el encabezado, que contendrá los siguientes campos: n, omega, término 1, término 2, término 3, término 4, la frecuencia en Hz y h en decibelios. Llenamos la columna n, que no es más que un conteo de 1 en 1 de 0 a 10. Para generar la columna omega, nos situamos en la celda B2 y ponemos la fórmula 10 elevado a la A2. Esto es porque omega es igual a 10 a la n para obtener una escala semilogarítmica. Empezamos a generar los términos y el término 1 está ubicado en la columna C. Este es igual a 20 logaritmo en base 10 de 0.00032, lo cual es una constante. El término 2, ubicado en la columna D, será igual a 20 logaritmo en base 10 de omega. En este caso, omega es la columna B, por lo tanto, la celda D2 va a ser igual a 20 logaritmo en base 10 de la celda B2. Arrastramos para generar los demás elementos. El término 3 está definido como negativo 10 logaritmo en base 10 de 1 más omega cuadrado entre 6250 al cuadrado. Pero sabemos que omega está ubicado en la columna B, por lo tanto nos quedará la fórmula como en la figura. Esta es la fórmula de la celda E2. Pasamos al término 4 y hacemos lo mismo. Este va a ser igual a negativo 10 logaritmo en base 10 de 1 más omega cuadrado entre 6.25 por 10 a la 6 al cuadrado. Pasamos a la celda H2 para generar la columna H, que es la ganancia en decibelios, que será la suma de los 4 términos para formar completamente la ganancia en decibelios. Y por último calculamos la frecuencia, que es igual a omega entre 2pi. Acá podemos ver la fórmula. Esto corresponde a la celda G2. Con las columnas G y H podemos generar un gráfico de ganancia en decibelios versus frecuencia. El gráfico nos quedará como en la figura. Recordemos que este no es un tutorial para el manejo de Excel. Solo estoy mostrando cómo podríamos hacer un gráfico de este tipo en Excel.
La función que describe el ángulo de fase es esta, y haremos lo mismo para generar el gráfico. De lo cual obtenemos el siguiente gráfico de ángulo versus frecuencia. Las referencias bibliográficas para hacer esta presentación fueron. Gracias por su atención.